El sueño de las manos rojas, por Bram Stoker. Lo primero que me explicaron de Jacob Settle fue una simple descripción. Es un tipo infeliz, pero creo que reflejaba claramente la opinión de sus vecinos y compañeros de trabajo. Más que una simple opinión, la frase encerraba una cierta tolerancia relajada, una completa ausencia de sentimiento positivo que dejaba manifiesta la posición que aquel hombre ocupaba en la estima pública. Sin embargo, existía una desemejanza entre lo que tal afirmación transmitía y la persona real, que me hizo reflexionar y, paulatinamente, a medida que fui adentrándome en el conocimiento del lugar y de los vecinos, empecé a sentir un interés cada vez mayor por Jacob Settle. Averigüé que no se ahorraba los actos bondadosos sin incurrir en dispendios económicos más allá de sus escasas posibilidades, sino mediante diversas manifestaciones de previsión, paciencia y sacrificio personal, formas de caridad mucho más sinceras. Mujeres y niños confiaban en él de manera instintiva, pese a que, por extraño que parezca, él los evitaba, excepto cuando alguien estaba enfermo, circunstancia en que él acudía a prestarle ayuda en la medida que le era posible, con una turbación y cierta torpeza de conducta. Llevaba una vida solitaria, en un pequeñísimo cottage, más bien una cabaña de una sola estancia que mantenía él solo, más allá de los límites del páramo. Su existencia me pareció tan triste y solitaria que puse todo mi empeño en animarlo un poco, así que cuando ambos coincidimos visitando a un muchacho al que yo había herido por accidente, aproveché la circunstancia para ofrecerme a prestarle unos libros. Aceptó gustoso, y cuando nos separamos, bajo la grisura del crepúsculo, tuve la impresión de que cierta confianza mutua había nacido entre nosotros. Siempre me devolvía los libros con puntualidad y limpios, y con el transcurso del tiempo Jacob Settle y yo llegamos a ser amigos. En un par de ocasiones, cuando yo paseaba por el páramo los domingos por la tarde, fui a visitarlo, pero él se mostraba tan reservado e incómodo que me hice el remolón de pasar a verlo. Él nunca, bajo ninguna circunstancia, fue a mi casa. Un domingo por la tarde, regresaba yo de dar un largo paseo por el páramo, y al pasar frente al cottage de Settle me detuve a saludarlo. Como la puerta estaba cerrada, pensé que habría salido. Así que llamé, nada más que por probar, o por la fuerza de la costumbre, sin aguardar a que nadie respondiera. Para mi sorpresa percibí una voz débil procedente del interior, aunque no pude comprender lo que decía. Entré y encontré a Jacob tendido en la cama medio vestido. Lo encontré pálido, como un cadáver, y gotas de sudor se le derramaban por la cara. Sus manos agarraban involuntariamente la ropa de cama, igual que el hombre que se está ahogando se agarra a lo que sea. Cuando me acerqué, se irguió con una mirada ida, de terror, en los ojos fijos y abiertos de par en par, como si una espantosa aparición se hubiera presentado ante él. Pero cuando me reconoció, se dejó caer sobre la almohada con un lastimero gemido de alivio y cerró los ojos. Volvió a abrirlos y me miró, pero con una expresión tan desesperada y afligida, que, lo juro por mi vida, yo jamás había presenciado un rostro que transmitiera tanto espanto. Tomé asiento a su lado y me interesé por su salud. Pasó un tiempo sin contestar, salvo para decirme que no estaba enfermo, pero a continuación, tras observarme, se irguió a medias, apoyándose en un codo, y me confesó: Agradezco su amabilidad, señor, pero es cierto lo que le digo. No padezco ninguna enfermedad, tal como los hombres lo entienden, pero sabe Dios si no existen enfermedades peores que las que conocen los médicos. Se lo contaré, pues es usted tan amable conmigo, pero confío en que nunca diga usted nada a nadie, porque eso me acarrearía desgracias añadidas y peores. Es un mal sueño lo que me hace padecer. Un mal sueño, dije con la esperanza de animarlo. Los malos sueños desaparecen con el amanecer. Ni siquiera eso. Es suficiente con despertarse. Me callé de repente, porque sin necesidad de que él dijera nada, leí su respuesta en la mirada entristecida que dirigió a su pequeña morada. No, no. Es así para la gente que disfruta de una vida confortable junto a sus seres queridos. Para quienes viven solos y no les resta más camino que hacerlo. Así es mil veces peor. Qué alegría puedo tener cuando me despierto aquí, en el silencio de la noche, con el ancho páramo a mi alrededor, lleno de voces y rostros que hacen de mi despertar una pesadilla peor que la que padecía en sueños.
Ah, joven señor, usted no posee un pasado que envía sus legiones para poblar la oscuridad y el vacío, y ruego a Dios que jamás lo tenga. Existía una seguridad tan absoluta e indiscutible en sus palabras que renuncié a no dar importancia a los inconvenientes de su vida solitaria. Me sentí en presencia de alguna influencia secreta que escapaba a mi apreciación. Para mi alivio, pues no sabía qué responder. Continuó. He tenido el mismo sueño durante 2 noches. La primera ya fue bastante malo, pero conseguí soportarlo. La pasada noche la espera fue casi peor que el sueño en sí, hasta que éste llegó y barrió todo recuerdo de padecimientos menores. Permanecí despierto hasta justo antes del amanecer, y entonces lo soñé otra vez, y desde ese instante vivo preso de una agonía como la que seguro padece quien se encuentra al filo de la muerte, a la que hay que sumar el temor por lo que ocurrirá esta noche. Antes de que terminara de hablar, yo ya había tomado una decisión y me pareció que podía dirigirme a él de manera más sosegada. Váyase a dormir temprano, antes incluso del crepúsculo. El sueño le hará sentirse bien de nuevo y le prometo que no habrá más pesadillas. Meneó la cabeza, nada convencido, así que me quedé un tiempo más haciéndole compañía. Cuando llegué a mi casa, realicé los preparativos para esa noche, habiendo decidido compartir la solitaria vigilia de Jacob Settle en su cottage del páramo. Calculé que si se iba a la cama antes del atardecer, se despertaría al filo de la medianoche, así que cuando las campanas de la ciudad tocaban las 11, me presenté ante su puerta llevando una bolsa donde guardaba mi cena, una petaca extra grande de licor, un par de velas y un libro. La luna alumbraba el páramo, casi como si fuera de día, pero de vez en cuando unas nubes oscuras corrían por el cielo, causando una oscuridad que en comparación parecía asequible. Abrí con cuidado la puerta y pasé sin despertar a Jacob, que dormía con el pálido rostro dirigido hacia el techo. Estaba inmóvil, y una vez más empapado en sudor. Traté de imaginar qué clase de imágenes corrían ante aquellos ojos cerrados que fueran capaces de provocar todo el dolor y la miseria estampadas en su cara. Pero fracasé y me limité a aguardar a que despertara. Ocurrió esto de pronto, y de forma tal que me encogió el corazón, pues el ronco lamento que emitió de entre los pálidos labios de Jacob, cuando éste se levantó a medias y seguidamente se dejó caer de nuevo sobre la cama, era la manifestación o conclusión innegable del hilo de pensamientos que lo había precedido. Si se trata de un sueño, medité, debe de estar basado en un hecho real y terrible. ¿Cuál pudo ser aquel episodio desgraciado del que me habló? Mientras yo pensaba así, él se dio cuenta de mi presencia. Me pareció extraño que no pasara por ese momento de duda que experimenta quien acaba de despertarse y durante el que no termina de discernir si continúa o no dormido. Con una exclamación de alegría tomó mi mano entre las suyas, húmedas y temblorosas, igual que un niño asustado se aferra a alguien a quien quiere. Traté de sosegarlo. Tranquilo, tranquilo, no ocurre nada. He venido para quedarme con usted esta noche y juntos nos enfrentaremos a ese mal sueño. Soltó rápido mi mano, se dejó caer en la cama y se tapó los ojos con las manos. ¿Enfrentarnos a él? ¿Al sueño? No, señor, no. No existe poder terrenal que pueda desafiar a ese sueño, pues proviene del mismísimo Dios y está marcado a fuego aquí dentro, dijo golpeándose la frente tras lo que prosiguió. Es el mismo sueño, siempre, pero su poder para torturarme aumenta cada vez. ¿Cómo es ese sueño? Pregunté, pensando que hablar de él podría traerle algún alivio, pero reculó apartándose de mí. Al cabo de una larga pausa dijo, no, es mejor que no hable de él. Puede que no vuelva a ocurrir. Estaba claro que me escondía algo, algo que tenía que ver con el sueño. Muy bien, dije, espero que no vuelva a ocurrirle, pero si lo sueñe de nuevo me lo contará, ¿de acuerdo? No se lo pido por simple curiosidad, sino porque creo que hablar puede aliviarlo. Me contestó con lo que juzgué una solemnidad desproporcionada. Si vuelvo a soñarlo, se lo contaré. Después intenté distraerlo, llevándolo a temas más mundanos, así que preparé la cena y le hice compartirla conmigo, incluido el contenido de la petaca. Poco después ya se sentía más animado. Encendí un cigarro, le ofrecí otro y fumamos durante una hora hablando de multitud de cosas.
Poco a poco el confort de su cuerpo se trasladó a su mente, y vi cómo el sueño apoyaba sus acariciadoras manos sobre sus párpados. También él notó el sopor, y me dijo que ya se sentía bien y que yo podía irme con tranquilidad, pero le contesté que, para bien o para mal, tenía intención de permanecer con él hasta que saliera el sol. De modo que encendí la otra vela y me puse a leer mientras él caía dormido. Poco a poco me concentré en el libro, tanto que me sobresalté cuando al final se me cayó de entre las manos. Jacob continuaba dormido, y me alegró la expresión de insólita felicidad de su rostro, mientras que sus labios se movían pronunciando palabras ininteligibles. Retomé la lectura y un rato después volví a despertarme sobresaltado, pero en esta ocasión un estremecimiento me dejó helado hasta el tuétano cuando percibí la voz que llegaba de la cama. No con esas manos rojas. Jamás. Jamás. Jacob seguía dormido. Se despertó, sin embargo, un momento después y no se sorprendió de verme, una vez más. Demostró una extraña indiferencia respecto a cuanto yo le rodeaba. Sosiéguese, dije. Cuénteme su sueño. Hable con libertad. Consideraré sus palabras sagradas. Mientras ambos vivamos, no diré nada a nadie de lo que usted decida confesarme. Dije que lo haría, dijo. Pero es mejor que antes le cuente algo anterior al sueño, para que pueda entenderlo. Cuando era yo muy joven, trabajaba como maestro. Ejercía en una escuela parroquial en un pueblecito del West Country. No es necesario dar nombres. Es mejor que no. Yo estaba comprometido con una muchacha a la que quería y casi reverenciaba. Fue la típica historia. Mientras esperábamos el momento en que pudiéramos permitirnos vivir juntos, entró en liza otro hombre. Era casi tan joven como yo y apuesto, y un caballero con todo el repertorio de modales caballerescos que tan atractivos resultan a las mujeres de nuestra clase. Él iba de pesca y ella se reunía con él mientras yo estaba en la escuela. Intenté razonar con ella y le supliqué que dejara de verlo. Le ofrecí casarnos sin tardanza, a irnos y empezar de cero en otro sitio, pero no quiso escucharme. Estaba como embrujada. Decidí ocuparme personalmente del asunto y entrevistarme con aquel hombre para pedirle que se comportara debidamente con ella, pues creía yo que podía albergar intereses honrados. De ese modo no habría posibilidad de cotilleos. Fui en su busca, habiendo escogido un sitio donde nadie nos molestaría, y así pues nos encontramos. Llegado a este punto, Jacob Settle resopló en busca de aire, como si algo se le hubiera quedado atravesado en la garganta. Señor, tan seguro como que existe un Dios sobre nosotros, prosiguió, mi corazón no guardaba ninguna intención egoísta aquel día. Yo amaba a mi preciosa Mabel demasiado como para contentarme con solo una parte de su amor, y había reflexionado sobre mi desgracia con suficiente frecuencia como para concluir que, decidiera ella lo que decidiera, no había esperanza para mí. Él se mostró descarado conmigo. Usted, señor, siendo un caballero, desconoce quizás lo hiriente que puede ser la insolencia de alguien de clase superior a la de uno, pero lo aguanté. Le imploré que se comportara honestamente con la muchacha porque lo que para él podía no ser más que un pasatiempo con el que ocupar un momento ocioso, a ella podía arruinarle la vida. Porque yo nunca había dudado del amor de ella, ni me había planteado que pudiera llegar a sufrir la peor de las desgracias. Todo cuanto temía era el quebranto de su corazón, pero cuando le pregunté cuándo planeaba casarse con ella, su risa me indignó en tal punto que perdí los nervios, y le di por seguro que no me quedaría al margen, viendo cómo la vida de Mabel acababa destrozada. También él se enfureció, y llevado por la cólera dijo de ella cosas tan espantosas que juré que aquel hombre no viviría para martirizarla. Sabe Dios cómo ocurrió, porque en momentos de cólera cuesta discernir los pasos mediante los que se pasa de las palabras a los golpes, pero de pronto me vi plantado sobre su cadáver, con las manos escarlatas empapadas de su sangre que emanaba a borbotones de la garganta abierta. No había nadie más allí, y él era foráneo. No tenía ningún familiar que se interesara por su ausencia. Los asesinatos no siempre se descubren, o no enseguida. Por lo que sé, sus huesos continúan blanqueándose en el remanso del río donde dejé el cuerpo. Su ausencia y los motivos de ésta no llevaron a nadie a sospechar, excepto a Mabel, y ella no se atrevió a decir nada. Pero fue todo inútilmente, porque cuando volví al cabo de varios meses, me fue imposible quedarme allí, descubrí que la vergüenza la había alcanzado y que eso lo había conducido a la muerte.
Hasta entonces me había dado esperanzas pensar que mi atroz acción la había salvado, pero al enterarme que había actuado demasiado tarde y que el pecado de aquel hombre había mancillado a mi pobre amada, huí cargando con mi culpa inútil, más pesada de lo que creía que podía soportar. Ah, señor, usted, que no ha cometido un pecado parecido, no sabe lo que es vivir con algo así. Puede pensar que la costumbre lo hace más llevadero, pero no, no. El peso crece, y crece a cada hora, hasta que se convierte en inaguantable, y junto con él crece el convencimiento de que el cielo te ha sido prohibido para siempre. No sabe usted lo que eso significa, y pido a Dios que jamás llegue a saberlo. Las personas normales, para las que todo es posible, no piensan en el cielo casi nunca, o nunca. Para ellas no es más que un nombre, nada más, y se contentan con aguardar y dejar que todo siga su curso, pero no sabe usted lo que significa para los condenados a no entrar jamás en él. No pude calcular ni concebir el deseo terrible e inacabable por ver abiertas las puertas y poder unirme a las blancas figuras que moran al otro lado. Y esto me trae a mi sueño. Era como si la entrada del cielo se presentara ante mí con gigantescas puertas de acero macizo, provistas de barrotes del grosor de un mástil de barco, que se elevaban hasta las mismísimas nubes, y tan juntos entre sí que por los espacios que dejaban apenas se entreveía una caverna de cristal, sobre cuyas refulgentes paredes se recortaban numerosas figuras ataviadas del blanco y con rostros radiantes de dicha. Cuando llegué ante la puerta, mi corazón y mi alma estaban tan henchidos de éxtasis y anhelo que me olvidé de todo lo demás, y ante las puertas había dos extraordinarios ángeles de batientes alas y, oh rostro endurecido, cada uno sostenía en una mano una espada flamígera y en la otra una aldaba que se corría o descorría bajo el más leve de sus toques. Más próximas habían unas figuras envueltas en ropajes negros, de modo que nada, excepto sus ojos, quedaba a la vista, y tendían a cada recién llegado unos atuendos blancos parecidos a los que vestían los ángeles. Un suave murmullo informó de que todos debían ponerse aquellas ropas y que éstas habían de permanecer limpias, pues en otro caso los ángeles no permitirían el paso, sino que nos expulsarían, persiguiéndonos con sus flameantes espadas. Yo estaba ansioso por ponerme las ropas que me habían sido entregadas, cosa que hice a toda prisa, y me adelanté hacia las puertas, pero éstas no se abrieron. Y los ángeles, soltando las aldabas, señalaron mi ropa, y miré hacia abajo, y quedé aterrorizado al verla toda manchada de sangre. Mis manos estaban rojas, relucientes por la sangre que se derramaba de ellas como aquel día a la orilla del río, y los ángeles alzaron las espadas flameantes para expulsarme, con lo que el horror alcanzó su clímax, y me desperté. Una vez, y otra, vuelvo a tener ese terrible sueño. Nunca aprendo de la experiencia, nunca recuerdo nada, sino que al principio la esperanza se presenta siempre renovada para hacer más espantoso el final. Y sé que el sueño no proviene de la común oscuridad donde moran los sueños, sino que es un castigo que me envía el cielo. Jamás, jamás podré cruzar las puertas. Mis manos ensangrentadas siempre mancharán mis ropajes angélicos. Yo escuchaba hipnotizado las palabras de Jacob Settle. Había algo tan ajeno en su tono, algo tan onírico y místico en sus ojos, que miraban más allá de mí, como fijados en un espíritu invisible, algo tan elevado en su relatado y en marcado contraste con sus ajadas ropas de trabajo y su humilde casa, que me pregunté si yo mismo no lo estaría soñando todo. Guardamos silencio largo rato. Yo miraba a aquel hombre con tanta sorpresa que no cesaba de crecer. Pronunciada su confesión, su alma, hasta entonces doblegada, había vuelto a ponerse en pie haciendo gala de fortaleza. Creo que debería haberme sentido horrorizado ante su relato, pero, por extraño que fuera, no era así. Sin duda no es agradable ser el destinatario de las confidencias de un asesino, pero aquel pobre hombre no solo había actuado en respuesta a un desafío, sino que la sangrienta acción había tenido una causa tan abnegada que no me sentí inclinado a juzgarlo. Mi único propósito era consolarlo, así que me dirigí a él con cuanta tranquilidad pude, pues el corazón me latía acelerado y con fuerza. «No desespere, Jacob Settle»,
Dios es bondadoso y grande en su misericordia. Continúe adelante con su vida y su trabajo, manteniendo la esperanza de que algún día sentirá expiado el pasado. Hice un alto al comprobar que un sueño, esta vez pesado y natural, iba haciendo presa de él. Vaya a dormir, dije. Yo lo velaré, y esta noche no tendremos más malos sueños. Hizo un visible esfuerzo para sosegarse y dijo: No sé cómo agradecerle la bondad que me ha dedicado esta noche, pero creo que es mejor que marche. Trataré de dormir. Después de contárselo todo, siento que me he quitado un peso de encima. Si algo permanece del hombre que una vez fui, debo continuar luchando y plantar cara a la vida yo solo. Me iré, como desea, dije, pero guarde mi consejo y no viva de manera tan aislada. Busque la compañía de hombres y mujeres, viva entre ellos, comparta sus alegrías y sus penas, le ayudará a olvidar. Esta soledad solo le hará enloquecer a fuerza de melancolía. Así lo haré, dijo consciente a medias de ello, pues ya estaba cayendo dormido. Bajo su mirada me preparé para irme. Ya había levantado la aldaba cuando la solté. Regresé junto a la cama y le tendí la mano. Él se irguió hasta quedar sentado y me la aferró entre las suyas y yo le deseé buenas noches y añadí, tratando de animarlo: Ánimo, hombre. Tiene usted un trabajo que hacer, Jacob Settle. Puede usted vestir esas ropas blancas y cruzar las puertas de acero. Seguidamente me marché. Una semana más tarde, encontré su cottage desierto y cuando pregunté en su trabajo me dijeron que se había ido al norte. Nadie sabía exactamente a dónde. 2 años después, pasé unos días visitando a mi amigo el doctor Munro en Glasgow. Era un hombre muy atareado y no podía dedicarme mucho tiempo, así que yo pasaba los días haciendo excursiones a los Trossachs, al Loch Katrine y al Clyde. El penúltimo día de mi estancia regresé a casa más tarde de lo previsto, pero me encontré con que mi anfitrión no había llegado todavía. La doncella me informó de que habían mandado recado del hospital para que fuera, un accidente en la explotación de gas y de que la cena se había pospuesto 1 hora. Así que, diciéndole que iría dando un paseo a buscar a su señor y después regresaríamos juntos, salí a la calle. En el hospital lo encontré lavándose las manos antes de regresar a casa. Por curiosidad le pregunté qué había ocurrido. Lo de siempre. Una cuerda podrida y vidas que no importan. 2 hombres estaban trabajando en un gasómetro cuando la cuerda que sujetaba su barquilla se rompió. Debió de acontecer justo antes de la hora de la cena, porque nadie se dio cuenta de su ausencia hasta que regresaron los trabajadores. En el fondo del gasómetro había 7 pies de agua, así que esos desventurados tuvieron que pelear para mantenerse a flote. Sin embargo, uno ha sobrevivido, aunque apenas, porque hemos tenido que dar lo mejor de nosotros para que continúe con vida. Por lo visto se la debe a su compañero. Jamás he visto mayor heroísmo. Nadaron mientras les duraron las fuerzas, pero al final estaban tan agotados que ni siquiera ver luces arriba y a los hombres que se descolgaban en su rescate les transmitió energía. Pero uno de ellos se puso en pie en el fondo y sostuvo a su compañero sobre la cabeza, y esos pocos segundos supusieron la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando lo sacaron, no ofrecieron una imagen grata de ver. Allá abajo el agua es como tinte púrpura debido al gas y la brea. El que estuvo encima parecía bañado en sangre. ¿Y el otro? Todavía peor, pero debió de poseer una honorable naturaleza. Su lucha bajo el agua tuvo que ser espantosa. Se aprecia por el modo como la sangre huyó de sus extremidades. Verlo te hace creer en la idea de los estigmas. Se diría que una resolución tal es capaz de abrir las mismísimas puertas del cielo. Mire, amigo mío, aunque no es algo agradable de ver, sobre todo antes de la cena, pero usted es escritor y este es un caso singular. He aquí algo que no querrá perderse, pues hay pocas probabilidades de que pueda encontrarse con algo semejante en el futuro. Mientras hablábamos, me había conducido a la morgue del hospital. Sobre unas andas yacía un cadáver apretadamente envuelto en una sábana blanca. Parece una crisálida, ¿cierto? Si hay algo de verdad en el antiguo mito de que un alma es como una mariposa, bueno, pues entonces la que salió de esta crisálida tuvo que ser un espécimen extraordinario que atrajo toda la luz del sol en sus alas. Fíjese. Descubrió la cara. Era horrible, sin duda, como si la hubieran bañado en sangre, pero reconocí enseguida a Jacob Settle, mi amigo
bajó más la mortaja. Las manos reposaban cruzadas sobre el pecho púrpura, como si un alma bondadosa así las hubiera colocado reverencialmente. Al verlas, el corazón me dio un vuelco de alegría, al propio tiempo que recordé su angustioso sueño. No había mácula alguna en aquellas humildes y valientes manos, ahora tan pálidas como la nieve. Y descubrí que el mal sueño había llegado a su fin. Aquella noble alma se había ganado su paso a través de las puertas. Las manos no habían dejado mancha alguna en las ropas al vestirlas.